Pues muy bien, por fin, aquí estamos por fin después de 25 minutos de retraso, de acuerdo con el horario previsto inicialmente. Muchas gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenidos a esto que no pretende ser otra cosa que una simple y llana tertulia, pese a que nos encontremos en tan magnífico sitio, y por tanto, como tertulia que es, tanto a los tertulianos o contertulios como al público que está presente, les ruego que se relaje y que disfrute como si de una tertulia se tratara o como si en una tertulia estuviera. Y es que, señoras y señores, lo que celebramos hoy no es sino una fiesta de cumpleaños, simple y llanamente. Y es que hace 115 años y 7 horas y 25 minutos nació en el número 8 de la calle Estepa de Antequera un señor, bueno, un niño, mejor dicho, que se llamaba, que fue bautizado después, mejor dicho, como José María Agustín Tomás Crispín de la Santísima Trinidad. Algunos años después, este niño, con tan complejo y extenso nombre, se convirtió en José María Fernández, o Fernández el Pintor, como era conocido por los antequeranos de la época. Vamos a ver algunos de sus cuadros, algunos de los cuadros que hay en depósito en el Museo Municipal de Antequera. Que la situación de España esté para eso. Bueno, pues ahí una pequeña muestra representativa, veremos algunos más a lo largo de la noche, y una pequeña rectificación, no se trata de depósito sino de propiedad, ¿eh? Estos cuadros están en propiedad en el Museo de Antequera. Se me ha olvidado decir también que esta tertulia es una tertulia que organiza Amigos de la Hoja, y como tal, en base a las efemérides que celebramos, Amigos de la Hoja ha elaborado un manifiesto que va a leer a continuación el escritor antequerano José Luis Conde. José Luis, cuando quieras. Gracias por lo de antequerano. Te considero antequerano aunque no seas de nacimiento. Es un manifiesto que ha confeccionado, pues no sé, Jesús o cualquier. Jesús. Que es muy amigo de la bióloga. Los Amigos de la Hoja. Convoca hoy esta tertulia para celebrar el 115 aniversario de José María Fernández Rodríguez.
Larga vida entre nosotros las niñas, José María Agustín Tomás Crispín de la Santísima Trinidad. Queremos con esta fiesta de cumpleaños celebrar la alegría de ser habitante de una ciudad que fue habitada y ha sido conquistada en amor por una criatura tan sentida y generosa. Festejamos hoy el día en que vino, a un año vista de conmemorar el día en que se nos fue. Deseamos que este año esté colmado de gratitud a su persona y a su obra. Invitamos por ello a todos sus amigos y deudos a conservar y gozar su obra y a difundir su generosidad y su pensamiento. La celebración de dos fechas tan señaladas en la vida han de estar llenas de sustancia. De no ser así, ambos convites quedarían en ceremonia de desheredado. Y no es ese el caso de Antequera. Esta ciudad debe a José María Agustín Tomás Crispín mucha parte de memoria en su sentido y en su razón de ser. Pocos como él, tan alejados ya, nos acercan tanto y disipa entre nosotros diferencia y recelo. Es por ello que queremos hoy conocer su vida, reconocer su obra, rememorar nuestra historia y revivir o morir en lo que hagamos de ella. Amigos de la hoja, a 25 horas. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pasamos ya a presentar por fin a los miembros de esta tertulia, aunque como decía al principio, hago extensiva esta especie de pequeña presidencia que aquí tenemos a todos vosotros y para que participéis en el momento que estiméis oportuno. La intención es que cada uno de las siete personas que integran este semicírculo que tenemos aquí intervengan durante unos minutos, exponga su visión, diga lo que estime oportuno sobre la figura de José María Fernández y a partir de ahí, una vez que agotemos este primer turno de intervenciones, pues ya la tertulia se abre y de acuerdo con los temas que estiméis más oportuno tocar, pues seguiremos a lo largo del tiempo que estemos aquí hablando. Si no hay ningún inconveniente, yo empezaría presentando a un pintor y a un escultor y a muchas otras cosas más, pero en fin, fundamentalmente es conocido por esas dos actividades. Su nombre es Jesús Martínez Labrador. Lo presento en primer lugar porque como es miembro de la hoja, pues entiendo que como anfitrión que es del acto debe ser el primero en hablar. Jesús, cuando quieras. Bueno, me coge un poco de sorpresa. Llevo los 25 minutos estos de tardanza que hemos tenido aquí un poco indignado por dentro y celebrándolo por fuera, porque en realidad en principio se pretende que esto sea una tertulia. Lo que pasa es que los focos, los monitores, yo creo que todo lo que me ha pasado a mí nos ha pasado un poco a todos, que hemos estado aquí un poco con una especie de pellizco surrealista encima, de decir, bueno, pero ¿qué estamos esperando, no? En realidad, por fin ya que hemos empezado, bueno, yo soy, como tú has dicho bien, uno más de todos los que estamos aquí y, ¿sabes? Las latas que he dado para instalar esta cosa, en principio le hemos dado un poco la espalda al altar mayor, porque entiendo que lo mismo que Santa María ha tenido en su época la celebración de grandes ceremonias, a la hora de celebrar ceremonias que tienen un sentido un poco más modesto, nos hemos bajado un poco a la nave, al sitio donde se celebra la Vox Populi, y bueno, esta especie de cosa que he estado yo 2 horas fabricando aquí en forma de semicírculo, me gustaría que a lo largo del programa se llevara a cabo. Por fin ya digo que con independencia de todo lo que aquí se hable, yo quisiera decir principalmente 2 cosas, porque pienso que el problema que tienen este tipo de reuniones puede ser que queden excesivamente ceremoniales, excesivamente secas y excesivamente poco dinámicas. Entonces yo diría solamente para quizá el primer tema que yo levantaría, que sería el siguiente. José María Fernández, ante todo, fue un niño que nació. Luego, según las circunstancias de la vida, igual que terminó pintando y recogiendo arqueologías y investigando todo lo que pudo, fundamentalmente fue una criatura y luego terminó siendo una figura. Entonces, a mí me interesa sobre todo, primero, la persona y luego después su obra. Entonces, partiendo de esa base, por supuesto, ninguna de las cosas es más importante que la otra. Bueno, en principio yo partiría de esa base y por supuesto a lo largo de la tertulia saldrán infinidad de cosas curiosísimas y interesantes. Yo por mi parte prefiero al principio ser lo más breve posible, porque a lo largo de
de la tertulia saldrán las cosas que en realidad tienen que salir. Muy bien, don Jesús, muchas gracias. Pasamos al otro lado diametralmente opuesto de este semicírculo y nos encontramos con don Manuel Cascales Ayala, que es el técnico municipal que dirige la biblioteca y que está al cargo del Museo Municipal y por tanto el que tiene quizá el contacto más directo y cotidiano con la obra en propiedad del Ayuntamiento de Antequera con la que contamos, de José María Fernández. Don Manuel. Bueno, como ya Jesús Martínez ha iniciado lo que podría ser romper y señalar dos caminos para hablar de Fernández, pues yo creo que podríamos centrarnos en la primera parte que le ha dicho, que es en el personaje, y la segunda parte en la obra. Debo decir que las dos cosas son apasionantes, pero quizá el conocimiento iría muy paralelo, porque Fernández, sabemos muchas cosas de él, sencillamente porque era un hombre tan cuidadoso que guardaba absolutamente todos los papeles. Y como guardaba tantos papeles, llegaba hasta un extremo que cualquier carta que escribía hacía previamente un borrador. Y sabemos muchas cosas sencillamente porque nos las cuenta él. Es decir, que aparte de los documentos que más o menos hemos estado todos, y singularmente Belén, trabajando en localizar datos sobre cuándo nace un hijo, cuándo se casa, con quién, de dónde era la mujer, todas esas cosas las sabemos por documentación que hemos ido rastreando. Resulta que él es tan cuidadoso que tiene hasta las facturas, hay hasta facturas del hotel de Bruselas o de París o de Londres, de cuando estuvo en ese periodo que dice don José Antonio, que no lo acabo yo de entender mucho, porque él se va de Antequera para ver arte, pero también un poco huyendo de lo que era la terrible mili. Entonces hay un momento, y también se conservan muchas cartas de las influencias que mueve su madre, que él mismo también se interesa, hasta Romero Robledo interviene en el tema, que por cierto yo no sé en qué acaba, porque él indudablemente va a hacer la mili, pero él vuelve y se instala en Barcelona. ¿Qué pasó en esos años donde no cumplió con sus obligaciones militares? Pero bueno, esto es por anécdota. Lo que sí está muy claro es que fue un hombre, en unos principios, tal como yo lo veo, de una familia muy acomodada. Y acomodada le hacía que pudiera hacer estos viajes que estamos hablando, estudiar en Málaga, estar en Barcelona. El domicilio donde vive en Barcelona son Calles Buenas, el domicilio donde vive después en Madrid es Príncipe de Vergara. Se le ve al principio unas posibilidades económicas de un hombre de una familia tal. Hay una cosa que yo no sé si Belén, y quizá ahora no la pueda decir, la he estudiado y yo la tengo nada más que simplemente anotada, que es quién era el padre. Y digo quién, sabiendo su nombre y apellido, pero qué significó en la economía familiar el padre. Porque hay una cosa que no le hemos podido rastrear mucho, que es una empresa familiar, una sociedad anónima que existía en Barcelona a nombre del padre o a nombre de un hermano del padre, con una sociedad que no sabemos cómo se extinguió y qué pasó. Esto digo que parece que en principio él vivió su primera juventud bastante holgadamente. En cambio, luego cuando él ya va a Barcelona y se establece y se casa, va cayendo paulatinamente, vive en Barcelona poco tiempo, prácticamente se casa al mismo tiempo, y esto es un hecho que hay que contarlo sin dejarle mucha historia, se casa prácticamente con unas fechas muy cortas, con el nacimiento de su primer hijo Emilio, y cuando después se tarda en Madrid, donde está muy poco tiempo, pero ahí nace José María, y luego se viene a Málaga, donde también está muy poco tiempo, y definitivamente es cuando se viene a Antequera, donde nace ya el cuarto hijo, porque Dolorcita nace en Málaga. Y aquí ya viene la penuria, porque da pena de luego ver las cartas donde él escribe a su hijo, y es una época que a mí me gustaría que tocáramos, que es la relación con su hijo Pepito, le llaman en Antequera, donde se le ve una situación económica realmente mala. Don José Antonio, en el prólogo que todos hemos leído una y otra vez de las iglesias, de la segunda edición, habla, y bueno, esto está claro, de que en la época que se conocen él y don José María, ya esa situación estaba un poco más aliviada, y está claro que él ya tenía un puesto de trabajo más o menos bueno en el archivo municipal, estaba en la Escuela de Arte y Oficios también, pero claro, estaba solo, y su vida se desarrolla de luego en una penuria tremenda y una tristeza, a mi impresión, y hablo de una persona que se murió cuando yo tenía 7 años, y vivía a 400 kilómetros de aquí, pero como hemos visto muchas cosas, que mi impresión es que era un hombre permanentemente triste,
y probablemente también no influía solamente en la circunstancia familiar, sino el hecho de vivir en un ambiente que ciertamente era hostil. No sé cómo decirlo y casi no sé si arrepentirme de este calificativo, porque había una lucha permanente entre él que sabía que sabía, y en el mundo que le rodeaba que lo ignoraba, ¿no? Había una relación amor-odio curiosa, y él en ciertos escritos parece que detesta a Dante, que era, pero sin embargo en sus últimos momentos, en su testamento, dice más o menos literalmente que es el amor que le quedaba, ¿no? Estaba enamorado de Dante, que era, y su obra así lo detesta. Yo no quiero seguir mucho más, que podría seguir, porque pienso que esto tiene que haber más conversación. He hecho una pincelada, así que me ha salido quizás muy intensa de lo que pienso sobre la vida del pintor. Pienso que podríamos seguir insistiendo en este tema y luego, si os parece, podemos pasar a su obra. Con esto yo ya me parece que ya me he cedido quizá un poco más. Muy bien, gracias, don Manuel. Seguimos trazando líneas diametrales a lo largo de este semicírculo y pasamos al otro extremo. Manolo ha citado varias veces a una tal Belén. Pues esa tal Belén se encuentra con nosotros esta noche. Su nombre completo es Belén Ruiz Garrido. Creo que esta vez no me he equivocado los apellidos. Y muy pronto será autora de un libro que se llama José María Fernández y el espíritu de fin de siglo en Málaga. Posiblemente sea la tesis doctoral, posiblemente no, será la tesis doctoral de Belén Ruiz Garrido, que es licenciada en Historia del Arte. Belén. Bien, buenas noches. Pues yo ante todo quisiera decir que para nada, por haber estudiado la obra de Fernández, y ahora explicaré qué parte de la obra he estudiado, os dirigíais a mí como Belén, que es la especialista, Belén que sabe, para nada. Aquí, por supuesto, cada uno aporta su opinión desde su visión, de su profesión, y es perfectamente, viene a entrar dentro de lo que es la conversación y dentro de lo que es el tema y a enriquecerlo, por decirlo así, ¿no? Entonces, en principio, yo me gustaría contaros cuando llegué, ya hace unos cuantos años, cuando llegué a Antequera, y me presenté a Jesús Romero y me presenté al señor Cascales y entré, la primera impresión cuando entré en el museo fue verdaderamente abrumadora, y no tanto evidentemente por cómo está colocado la obra, tiene que estar colocada así porque no está expuesta al público y está muy bien colocada además, ¿no? O sea, tal y como tiene que estar colocada, sin exponer al público, pero es toda la pared, todas las paredes llenas de cuadros, de dibujos, las mesas llenas de carpeta. Con esto lo que vengo a decir es la cantidad de obras. Yo me sentí abrumada y entonces tenía que empezar a mirar, a ver, ¿por dónde empezamos a mirar? Y me senté, recuerdo que me senté y empecé a mirar las paredes, a abrir las carpetas y a descubrir ante todo a Fernández. Y quiero hacer un inciso porque la vida de Fernández es de un eterno descubrir, es un eterno descubrir. A él se le descubre cuando vuelve de su viaje por Europa y por Barcelona, se le descubre en el año 16 los propios antequeranos en la primera exposición que hizo aquí, se le vuelve a descubrir en el año 24 cuando hace una exposición en Málaga, y continuamente en el año 32 se le vuelve a descubrir, y él mismo escribe una autocrítica, una exposición que hizo en el año 32 en Málaga, hace una autocrítica y él dice no hay que descubrir, no me tienen que descubrir, y subraya la palabra descubrir. Es un eterno descubrir y nosotros lo estamos descubriendo aquí al hablar de él, y yo lo descubrí ese día y todavía lo estoy descubriendo porque es riquísimo, es riquísimo. Entonces, como os digo, empecé a mirar, empecé a buscar y empecé a mirar por los pasteles. La mayor producción de su obra es el pastel, el óleo poquito, y también vi que además de los pasteles, de los retratos, de los tipos, de los personajes vestidos de hermanacos, de los retratos de las caricaturas, había unos dibujos raros, en principio raros, sirenas saliendo del mar, centauros abrazados a ninfas, a personajes femeninos, voluptuosos. Había personajes con capirotes como de Nazareno, pero que no eran, después descubrí que no eran de Nazareno, ni tampoco eran personajes de la Inquisición, eran simplemente carnaval, o sea, una variedad de dibujos increíbles. Y por ahí me metí, descubrí a Fernández por ahí. Y entonces,
bueno, también tengo que, por supuesto, entre mi director de trabajo y yo, decidimos que teníamos que descubrir nosotros también qué es lo que aportaba Fernández a la pintura. Claro, yo os tengo que hablar desde mi punto de vista, que es la historiadora del arte, ¿no? Y vimos que esta serie de dibujos, yo fundamentalmente he estudiado las series de dibujos, 4 series de dibujos, que vienen a ser como unos, no llega a 500 dibujos, pero los rozan, unos 500 dibujos. Imaginaos, y es una parte de su producción. Su producción es inmensa, como 1 millar de dibujos, como muchísimos pasteles, no los he contado, óleos. Entonces, como os digo, vi que se podían agrupar en series estos dibujos. Temáticamente había un hilo argumental para reunirlos y descubrimos que esa iba a ser nuestro tema de tesis doctoral, porque en estos dibujos era donde Fernández verdaderamente lo expuso todo, se descubrió a sí mismo para todo el mundo, y no para todo el mundo, para nosotros hoy día que lo podemos ver. Él esa obra no la enseñó jamás, no se la enseñó a nadie, era su diario íntimo, era su obra personal, era la inmediatez que le proporcionaba el dibujo a la hora de pintar, la espontaneidad, como os digo, era su dibujo, su diario. Y, en fin, es lo que en principio podría decir del tema, ¿no? Aparte de... quería decíroslo porque para que sepáis que yo en principio no sé de toda la obra de Fernández, sé un poquito de lo que le he descubierto, que es esta serie, como os digo, esta serie de dibujos y algunos pasteles que están relacionados con el tema de carnaval, como os digo, de mitología, de antigüedad, de procesiones, de España negra. Y para concluir mi intervención, no quiero pasarme, decir solamente que Fernández pintó o dibujó toda su vida, su propia vida, ¿no? Simplemente eso. Muy bien, tendremos la suerte de poder contar con parte de las investigaciones de Belén. En el mes de enero la hoja va a organizar una conferencia en la que no solo tendremos la palabra de Belén, sino también algunas de las imágenes correspondientes a esos dibujos con diapositivas, así que quedamos emplazados hasta entonces para seguir las explicaciones de Belén más concretamente. Y vamos a pasar a una nueva serie de algunas de las pinturas de José María Fernández, y así damos un poco más de agilidad a esta tertulia. Aquí irá comentando las imágenes que van a aparecer en televisión, la irá comentando don Manuel Cascales. Bueno, es un cuadro al óleo de su hija Dolorcitas. Estuvo interna en las Recoletas. El día de su santo, cuando ella tenía... Esto es muy interesante. Tiene en la mano una muñeca y curiosamente esa muñeca la hemos conseguido recoger. Está rota, tiene la cabeza de porcelana y está destrozada. Pero esperamos que se pueda arreglar y pienso que sería un motivo ponerla junta con la niña. La niña muere muy joven, muere con 14 años, y este es su hijo Pepito. Pepito es el que tiene una gran... el que más años vive, muere con 23. Aquí está vestido de Semana Santa. Y uniendo un poco al tema de Semana Santa, que él toca el tema de los hermanacos. Este es un hermanaco que él lo repite en otros tipos populares, no solamente vestido de hermanaco, sino... Y este que es un cuadro que le hemos estado siguiendo la pista porque él le llama... Es un viejo hermanaco también. Él le llama el viejo servita. Un tema que el ropaje, no sé yo si se adapta mucho a lo que él le llama. Después le llaman hermanaco sencillamente. Es un cuadro de dimensión. Y este es un tema de los dibujos que aludía Belén. También es un tema de Semana Santa. No sé si se ve bien, me parece que la Virgen del Socorro, y tiene la particularidad de que el hermano mayor está subido arriba. Es el momento de la Vega y está subido arriba. Y este me parece que no es el mismo. Sí, no es el mismo, pero lo que se puede apreciar es lo que es una Vega. Hay un empujón de gente, un pulgar de gente en una de las cuestas. Es un dibujo pequeño, pero muy bonito. Y bueno, esto creo que es su mujer, ¿no? Ah, no, esta es una pareja estupenda, es un cuadro magnífico
A mí me parece de los mejores pasteles que tiene Fernández. Es un cuadro estupendo que ha figurado ya en la exposición que se hizo en el 81 y me parece que también en la del 67. Hay mucha influencia, yo le veo ahí, su maestro, sobre todo en la señora de Martínez de la Vega. Pues muy bien, a la vuelta de estas imágenes continuamos presentándoles a los miembros de esta tertulia y le toca el turno ahora a don José Rodríguez Galán, que es doctor en filosofía, en la actualidad colaborador del Departamento de Filosofía de la Universidad de Sevilla y fue director general de Educación en la Junta de Andalucía. Estuvo vinculado en alguna medida en los anteriores homenajes que se tributaron a José María Fernández con motivo de los distintos aniversarios que se han ido cumpliendo y de las distintas exposiciones, y en definitiva es una persona que nos puede acercar un poco más al mundo de Fernández y a la dimensión educativa que pudiera tener José María Fernández. Cuando quieras. Sí, bueno, yo aparte de lo que tú comentas de la cuestión educativa, en principio no pensaba plantear ahora en las primeras palabras una cuestión pedagógica, ¿no? Lo que yo tenía que, bueno, en primer lugar decir y aclarar, ¿no?, es que, bueno, yo creo que hablar en este momento pues es un poco, digamos, abrumador por varios motivos, ¿no? Primero por el marco en que estamos, ¿no? Es decir, yo creo que hablar en un templo de cuestiones laicas, pues realmente para mí eso está muy difícil, ¿no? Es decir, no estoy acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y un marco tan imponente como este, pues realmente impone todavía más, ¿eh? ¿Me escucha o no? Por otro lado, lo que decía Belén, de que, bueno, ella parte de un mínimo conocimiento de José María Fernández, bueno, si aplica a uno esa humildad o esa modestia suya a los conocimientos que uno tiene de José María Fernández, pues tendría uno que partir diciendo que uno no sabe nada de José María Fernández, ¿no? Comparado con las personas que aquí están sentadas, pues vamos, yo no soy un especialista en ninguna parte de José María Fernández y lo único que yo creo que puedo aportar pues son mis reflexiones, mis sensaciones, digamos, sobre su obra y sobre su persona, ¿no? Es decir, yo creo que aquí todos los que estáis sentados pues conocéis bien su persona profundamente y gran parte de su obra, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones quería yo plantear, ¿no? En primer lugar, yo tenía, en fin, cuando en el momento que entraba aquí esta noche, tenía una primera sensación, digamos, de agradecimiento a este hombre, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un sitio, todos los que tenemos ya unos cuantos años, hemos conocido lo que era Santa María hace 20 años, ¿no? En un montón de ruinas, ¿no? Es decir, que hoy en Antequera se haya conseguido, digamos, el que todos estos monumentos, todos estos espacios artísticos estén como están, obviamente se lo debemos a una serie de personas, entre las cuales pues, yo creo que tenemos aquí a alguna de las más importantes, que es a nuestro alcalde, ¿no? Pero yo creo que también hay que reconocer que el paso, la importancia que la labor de investigación histórica de José María Fernández supuso para crear un caldo de cultivo en Antequera, una tradición de respeto, de interés, de amor por el patrimonio histórico y artístico, ¿no? Entonces yo, en fin, al entrar aquí hoy a celebrar el nacimiento de José María Fernández, pues tenía esa primera sensación de agradecimiento a la dedicación de este hombre, al amor de este hombre por el patrimonio de este pueblo, ¿no? En segundo lugar, quería decir algo que escribí cuando se hizo el centenario, se dedicó el centenario, la exposición aquella que se celebró en Antequera, y que a mí me llamó la atención, digamos, del conocimiento que yo en ese momento tenía de la obra de la persona de José María, en el sentido siguiente. A mí me parece, digamos, que su obra y su intervención, digamos, como intelectual en un pueblo andaluz de las primeras décadas del siglo, ¿no? dedicarse al arte en un lugar alejado de los núcleos de decisión y de dinamismo cultural y artístico, dedicarse a la investigación histórica en un momento como aquel, yo siempre me ha parecido que tiene un cierto carácter heroico, ¿no? Es decir, solo teniendo una alta capacidad, una alta vocación de investigación, de interés y de amor por lo que supone la cultura, se puede hacer una obra como la que este hombre hizo, ¿no? Yo me he acordado siempre, cuando he visto su obra y cuando he leído las cosas que José Antonio ha escrito sobre él, de aquello que decía Juan Ramón Jiménez, que escribir en España es llorar, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido que este hombre hiciera aquella obra, en aquellas condiciones, con ningún apoyo oficial, con escaso reconocimiento público, y que sin embargo, bueno, llegar a producir una obra como aquella, me parece que la primera característica que yo resaltaría de este hombre es el carácter heroico de su obra, es decir, no estaba rodeado de intelectuales, no estaba rodeado
de un círculo de dinamismo que podía tener Barcelona en ese momento, no digamos ya París u otros lugares de Europa, y entonces, bueno, pues eso para mí sería la primera característica, ¿no? La otra cosa que yo quería comentar así de entrada, ¿no?, es que a mí me llama la atención también que este hombre, a pesar de haber pasado, ¿no?, y eso pues yo creo que vosotros sabéis mucho más que yo de ese tema, pero a mí me suscita, digamos, interrogantes, ¿no?, y dudas, ¿no? Este hombre pasó por los lugares, digamos, de Europa donde en ese momento se estaba transformando el arte europeo. En la primera década en París, bueno, estaba Picasso, estaban los impresionistas que estaban acabando su tarea, estaba empezando el arte moderno del siglo XX, ¿no? Y sin embargo, este hombre yo creo que no recoge todos los elementos de lo que supone el arte moderno, es decir, recoge algunos. Es decir, yo viendo esta obra me han recordado a la casa de Degas, de la bailarina de Degas, no sé si conoció la obra. Otro dibujo me recuerdan a Toulouse-Lautrec, es decir, que se ven ramalazos de influencias, ¿no? Pero no obstante, a mí me parece que su obra es una obra donde se mantiene un respeto, digamos, a la tradición artística, ¿no?, a lo que ha supuesto la tradición artística occidental de naturalismo, de realismo, de respeto a la figura humana, ¿no? José María Fernández no rompe la figura humana, no hace lo que hizo el arte abstracto de las primeras décadas del siglo, de ese momento en el que él se paseó por Europa y sin embargo no le interesó en absoluto, ¿no?, esa innovación que se estaba generando en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me suscitaba, digamos, ese interés de José María Fernández por el realismo, por el respeto a la figura humana, por el respeto a la realidad, una comparación con otros creadores antequeranos del siglo XX, ¿no?, algunos de los cuales estáis aquí sentados, ¿no? Me ha parecido que hay una especie de permanencia, de realismo, de naturalismo en la cultura antequerana, en la cultura que se ha creado en Antequera. Es decir, por ejemplo, la obra de José Antonio, me parece que es una obra, la prosa de José Antonio es un canto, digamos, a la vida cotidiana del campo antequerano, a la vida cotidiana de las calles antequeranas en los años 40, es decir, aparte de las componentes, digamos, surrealistas que puede haber en tu obra, sin embargo, hay un gran respeto al realismo, a la realidad, incluso un amor enorme a la realidad, ¿no? Es decir, tu obra no supone lo que suponen otros elementos literarios del siglo XX, romper con la realidad, huir de ella, ¿no?, sino respetarla y quererla, ¿no? Luego Jesús, también en la obra de Jesús, pues también hay un mantenimiento de respeto a la figura humana. Es decir, Jesús no llega a romperse en algún momento donde empezó a trabajar con formas, pero también formas naturales, formas vegetales que también eran formas naturales, ¿no? Es decir, ahí no trabaja nunca Jesús, o muy pocas veces, con elementos geométricos, elementos abstractos, ¿no? Toral, bueno, pues la obra de Toral viene a ser también una obra, en términos generales, de mantenimiento de realismo, ¿no? E incluso yo pensaba que Berrocal, que es un artista no antequerano, pero de nuestra comarca, nacido en nuestra comarca, la obra escultórica de Berrocal también es una obra donde la figura humana se mantiene de alguna forma, aunque Berrocal es un experto, digamos, en la utilización de la geometría en el campo de la escultura, sin embargo aplica la geometría respetando los elementos básicos de la escultura, de la forma natural, ¿no? Entonces, a mí todo eso me llevaba un poco a pensar o a plantearme que por qué en Antequera, en el siglo XX, digamos, en los grandes creadores, ¿no?, que habéis creado literatura, escultura o pintura en Antequera, José María Fernández y todos los que he mencionado, por qué ha habido ese intento de mantener un equilibrio entre innovaciones técnicas y formales muy importantes, que todo las tiene, sin embargo, un respeto por una determinada tradición naturalista, ¿no? Es decir, eso a mí me parece un misterio, no sé por qué se ha dado. Es decir, y el caso es que todos ellos han estado en contacto con la vanguardia artística, todos, José María con lo que se estaba haciendo en Europa, José Antonio con todo el 27, con todo lo que se ha creado, y sin embargo ha habido una permanencia en los artistas antequeranos del siglo XX digamos, de una impronta realista y naturalista, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso, más que una tesis, es, digamos, una incógnita, es decir, no sé por qué se ha producido, no lo sé, y me gustaría saber, sobre todo por parte de vosotros, que conocéis mucho su obra, por qué José María, en concreto, no asumió, digamos, lo que el arte moderno estaba haciendo en ese momento, de romper con la figura, romper con la forma natural. Muy bien, pues es una cuestión a la que podremos volver más adelante, me parece muy interesante. Quisiera aprovechar la oportunidad que tú nos brindas a la hora de Santa María para traer, a través de uno de los libros de José María Fernández, su palabra
en relación con Santa María. Me parece un párrafo precioso del último capítulo del primer capítulo de la iglesia de Antequera, que dedica, como todos sabéis, a esta iglesia de Santa María. Sin culto, desmantelada y en ruina, pero acaso más noble y hermosa en su decadencia, cuando la contemplamos largamente, destacando su silueta en el fino cielo de la tarde, hay momentos en que casi la creeríamos sensible y viva, dotada de alma, melancólica y añorante de los días lejanos de su pasada grandeza. Un poco quizá ilustrativo de por qué estamos aquí, ¿no? Le toca el turno ahora, le va a tocar el turno, en base a la dictadura imperativa que yo ejerzo en esta tertulia, a don José María Madrona Frías. La causa de que el señor Madrona se encuentre aquí hoy con nosotros es que la familia Madrona, como todos sabemos, estuvo muy vinculada durante los últimos años de la vida del pintor al mismo, a José María Fernández. Quizá José María nos podría ilustrar en algunos aspectos quizás poco conocidos de sus últimos años, tan tristes como hemos glosado antes. José María. Decía Manolo Cascales que era un hombre sensible, que era un hombre que desde luego equivocaba. Cualquiera que lo veía era un hombre frío, repulsivo, era un hombre muy cariñoso, un hombre que necesitaba amor. Nadie lo comprendió. Aquel hombre iba mucho a mi casa, se sentaba allí en el comedor con mi padre, empezaban a charlar y tal. Mi madre les preparaba la merienda, se quedaban allí charlando. Y a nosotros nos apreciaba, a mis hermanos y a mí pasábamos por allí corriendo y tal, y nos apreciaba una barbaridad. Era un hombre muy cariñoso. Cuando a este hombre se le murió una hija, vivía en la calle Las Cruces, me parece, Gloria. Y aquel hombre, la casa no tenía agua, y él iba con una jarra que tenía a la fuente, iba por agua. La niña muriéndose, porque la niña la había tenido en un colegio interna para que no se contagiara de la enfermedad, que se le había muerto toda la familia. Pero mira por dónde se contagió. No fue la última, porque el último que se murió fue Pepe. Y entonces aquel hombre iba y venía por la calle, y unas jóvenes que estaban en un prostíbulo, dos chavalas muy jóvenes, alrededor de 16 o 18 años, se enteraron de que allí había una chiquilla enferma y se prestaban todos los días. Y era un hombre que, teniendo la hija enferma, el amor suyo le dice a las dos jóvenes muchachas que mi hija tiene una enfermedad muy mala y os vaya a contagiar, y eso es mortal. Y una de las jóvenes le dice: oiga usted, don José, ¿y a nosotros qué nos importa morir? ¿Qué esperamos nosotras en la vida con la vida que tenemos? Y iban todos los días, lavaban a la niña, la peinaban, le llevaban el agua, le llevaban comida, porque el hombre no tenía ni para comer. Cuando se murió el hijo, aquella noche estuvo mi padre con él hasta la 1 de la noche. Y entonces le dice: me voy a ir porque mañana tengo que ir a trabajar. Y es la 1, si ocurre algo, me llaman con el sereno. Y a las 3, pom, pom, el sereno. Madrona, que el niño fue allí, amortajaron el niño entre los dos, entre mi padre y él, y lo estuvieron velando entre los dos, y el sereno que iba y venía toda la noche. Los dos únicos que velaron al niño fueron mi padre y él. Cuando murió mi hermana, murió con 22 años de una meningitis en 4 días. Mi padre no salía a ningún sitio, iba al trabajo, se metía en la casa, y estuvo muchos meses, mucho tiempo, que se iba todas las tardes a acompañar a mi padre. Todas las tardes. Y pasábamos nosotros, lo saludábamos, un hombre muy cariñoso que equivocaba su aspecto, porque el hombre lo que era triste. Aquel hombre tenía dentro de su alma una tristeza enorme.
toda la familia murieron tuberculosos. Él no murió tuberculoso. Un día hablando yo con don Juan Luis Morales de esto precisamente, dice, él era un tuberculoso fibroso. Se morían todos los que estaban a su lado. En Antequera hubo otra casa también que ocurrió lo mismo, cerca de la mía, que era Casa de Ruiz, donde se hacía, entonces se editaba La Razón. En esa casa murieron todos tuberculosos. La última que no murió tuberculosa fue la mujer de Mr. Robert, Margarita. Los demás murieron todos tuberculosos. Es una enfermedad que entonces no tenía remedio, hoy en día tiene su terapia y se cura. Pero vamos, que fue un verdadero desastre aquello. Y el hombre era, ya digo, no era un hombre malintencionado ni repulsivo ni nada. Era un hombre que era muy amable, a nosotros nos quería una barbaridad, a mis hermanos y a mí, a mis padres. Y era un hombre que lo que tenía, es lo que he dicho antes, falta de amor. No había quien lo quisiera. Y el hombre no se merecía eso. Pues muy bien, pues nuestro siguiente tertuliano o contertulio, nunca sé cuál es la palabra adecuada, posiblemente sea uno de los que más ha estudiado la obra de José María Fernández y posiblemente también uno de los que más ha escrito sobre él. Voy a leer un párrafo que es del año 81, de un artículo publicado en el Sol Antequera el 19 de julio de 1981. Dice este párrafo: y la verdad es que Antequera, como conjunto de ciudadanos y el ayuntamiento en calidad de representantes de estos, no parece haberse sensibilizado ni lo más mínimo ante una efeméride de este tipo. Se refiere al centenario de nacimiento. Sabido es que la Comisión Municipal de Cultura funciona rematadamente mal, pero en este caso parece que están decididos a cubrirse de gloria. El autor de estas palabras es Jesús Romero Benítez, aunque los artículos los firmaba también Antonio Parejo, pero me da la impresión de que estas palabras son de Jesús Romero Benítez, que es, como todos sabemos, licenciado en Historia del Arte y además también es alcalde de Antequera por una eventualidad electoral. Don Jesús, cuando te quieras. Sí. Pues sí, efectivamente, yo de ese texto ya no me acordaba, pero tomar a refrescar la memoria, efectivamente, el párrafo mío. Hombre, yo con el tema de José María Fernández tengo que decir que en principio para mí fue el descubrimiento de un libro cuando yo tenía 12 o 13 años. Yo recuerdo que en mi casa yo vi la edición primera de la Iglesia de Antequera, que además se la habían prestado un amigo a mi hermano Cayetano, y yo lo pillé aquello y la verdad que vi que tenía materia. Entonces fue un poco el descubrimiento de la propia ciudad. Tú sabes que normalmente cuando tú naces en una ciudad pequeña, pues si eres bien nacido, generalmente te enamoras de ella, ¿no? Te enamoras de tu propia ciudad. Y aquello fue, digamos, una confirmación que justificaba el porqué ese enamoramiento con la ciudad. Fue tener un conocimiento de aquello que veíamos todos los días, fundamentalmente de las calles, de las plazas, pero también, como no, de las iglesias, de las portadas, de las torres, de las cúpulas, pero estudiado de una manera seria, ¿no? Entonces fue ver que el arte que tú veías en Antequera a través, en tu cotidianidad, a través de los ojos, podía tener una explicación diferente, pues a través, en definitiva, de la historia del arte. Entonces, como aquí a lo largo de la noche, pues había una serie de gente que han hablado sobre José María Fernández, yo pienso que en este momento, a pesar de su humildad, pienso que Belén, con diferencia, y a lo largo de la historia de la investigación sobre José María Fernández, algo hemos hecho, pero por supuesto tengo que decir claramente que quien realmente le ha dedicado muchísimas horas con mucha preparación ha sido Belén. Y Belén conoce ahora la figura de José María Fernández. Ella dice que los dibujos y algo más, ¿no? No es cierto, o sea, conoce la totalidad. Te quiero decir pero que hay otra faceta de José María Fernández que a mí me parece que es fundamental, y ya en este aspecto Pepe Rodríguez Galán ha apuntado, y es José María Fernández como historiador del arte. Y es un historiador del arte muy sui generis, porque José María Fernández no estudió la carrera de historiador del arte. José María Fernández tenía una sensibilidad especial para saber degustar el arte. Lógicamente no es ajeno el hecho de los años efectivamente que pasó conociendo Europa, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que él, digamos, efectivamente entraba en contacto con las vanguardias. Yo recuerdo precisamente en el Belvedere de Viena hay una serie de cuadros de pintores
especialmente austriacos, alemanes y demás, como donde está toda la obra de Paul Klee y demás, donde realmente casi todos estos pintores me recuerdan muchísimo la obra de Fernández, digamos, de su primera época. Es decir, Fernández fue muy moderno en su primera época, después no tanto. Y en ese sentido quiero decir que durante todos esos viajes que él hacía, lógicamente paseaba por ciudades que tenían un patrimonio histórico importantísimo, ¿no? Y entonces yo pienso que desde el conocimiento que capta y sobre todo la bibliografía que reúne, es decir, Fernández, hay que decir que en el aspecto de la historia del arte, a lo largo de su vida reúne una importante biblioteca para su época sobre lo que era, digamos, el arte en general, ¿no? Sobre pintura, arquitectura, escultura y demás, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que la historiografía de la época, es decir, las publicaciones de la época eran muy pobrecitas. Actualmente, por ejemplo, sobre historia del arte, pues tenemos grandes publicaciones a todo color, que yo creo que nos lo facilitan tanto que al final casi nos empobrecen, ¿no? Sin embargo, hay que ver cómo José María Fernández sabía hacer crítica de una determinada obra que tiene una historicidad a partir, evidentemente, de unos conocimientos directos que él había tenido en el contacto con toda una serie, digamos, de obras artísticas conocidas en toda Europa, pero también a partir de una serie de libros que generalmente son publicaciones con unas ilustraciones en blanco y negro bastante pobres, reducidas. El número de ilustraciones no era muy amplio en todos estos libros que él tenía, que él manejaba. Y la verdad es que José María Fernández, a partir de esos conocimientos, que te digo, que evidentemente adquiere en principio fuera de la ciudad, digamos en su época de Málaga, cuando es alumno de Martínez de la Vega, pero evidentemente está en una escuela donde le enseñan a pintar, ¿no? Después, por ejemplo, en su época de Barcelona y en los distintos países de Europa que visita. A partir de ese momento él entra a llevar a cabo el análisis del propio patrimonio artístico de Antequera, de la historia del arte de Antequera. Y la verdad que lo hace con unos criterios que yo, en terminología actual y universitario, yo calificaría como de científico. Estamos hablando de una persona, pues en los años 20, que no tiene unos estudios exclusivamente universitarios de tipo de historia del arte y sin embargo afinaba tanto, gracias precisamente a esa sensibilidad especial para la captación del arte, ¿no? Pero además me parece que es importante el hecho de que eso no se limitaba a, digamos, disfrutarlo él, sino que tenía una especie de obsesión por publicar en los medios locales, básicamente en Antequera por su amor, donde publica unos artículos durante los años 20, en los que va dando a conocer el patrimonio de la ciudad, tanto la arquitectura civil como después de manera monográfica cada uno de los templos, que finalmente eso se concreta ya en los años 40 y tanto en la publicación del libro de la iglesia de Antequera, que hay que decir que es la gran suerte que tiene Antequera en la historiografía artística. Es decir, a partir de ese libro yo creo que todos aprendimos a conocer Antequera, pero también aprendimos arte. Es decir, que es un libro en el que tú, conociendo tu ciudad, aprendes arte. Yo, a quien nos esté escuchando ahora, le aconsejaría que si quieren conocer Antequera desde el punto de vista artístico, pero si quieren aprender arte, que se lean ese libro con detenimiento, porque realmente él no solamente te muestra o te comenta o te hace la descripción de las cosas, sino que de manera casi disimulada te está enseñando lo que son, ¿no? Y como decía Pepe, precisamente, a partir de Fernández, yo creo que en muchos antequeranos él crea escuela en su época y por supuesto posteriormente. Yo en ese sentido pienso que muchos de los que después nos hemos dedicado a la historia del arte de Antequera, el camino lo teníamos ya tan trillado por José María Fernández, que nos fue muchísimo más fácil. Lógicamente hubo que ampliar campos. Él tenía un defectillo, y es que, por ejemplo, en sus investigaciones de archivo nunca ponía de dónde sacaba el dato, lo cual te puede volver loco. Es decir, por eso la historia del arte en Fernández es un artículo casi de fe. Fernández dice que tal edificio de 1742 y o te lo crees o no te lo crees, pero él no te dice de dónde ha sacado el dato, ¿no? Y así montones de cosas, ¿no? Pero la verdad es que nunca le hemos pillado que mintiera. Por eso te quiero decir que realmente... Y hay un dato curioso porque, y quisiera decirlo ahora, también daba datos en los sitios más increíbles. Yo recuerdo que se publicó una especie de librito de promoción turística de Antequera, que recuerdo que sea de los años 30 y tantos, ¿no? Donde aparecían un texto suyo firmado y una serie de fotos con un pie de foto y las fechas. Y por ejemplo, por ahí sabemos que el Portichuelo
que todo el mundo se partía la cabeza de cuándo puede ser el Portichuelo, porque claro, es un edificio gótico mudéjar, que participa de los mudéjar y te tira para atrás, que es barroco, te tira para adelante y te vuelve un poco loco. Ahí aparece una foto del Portichuelo que pone, dice, Capilla de la Virgen del Socorro, 1715. Pues a partir de ahí sabemos que la Capilla del Socorro, el Portichuelo de 1715, porque lo dice Fernández, ¿entiendes? Y seguro que es cierto, pero evidentemente nunca nos dijo de dónde sacó el dato, ¿no? Por eso digo que los que nos hemos dedicado después a la historia del arte y al conocimiento de la ciudad, evidentemente partimos de Fernández. Y cuando tú decías que estábamos en Santa María, y el texto que tú has leído, a mí precisamente se me venía a la mente cuando venía hacia la iglesia, yo creo que es significativo porque Fernández precisamente durante mucho tiempo, él luchó porque lo que era una ruina se convirtiera, digamos, en algo recuperado, ¿no? Incluso lo decía y repetía 1000 veces que era una vergüenza para una ciudad como Antequera, que se la daba de timbres de gloria, de antigüedad, que tuviese esta cosa tan ruinosa y tan indecente, ¿no? Y hay que decir que esta iglesia hubo un tiempo en el que parte de la cubierta estaba hundida, que esto estaba lleno de chabolas, de cuadras de burros, de todo, ¿no? O sea, el interior esto era como para que Gustavo Doré hubiera hecho un grabado en el siglo XIX y lo hubiera salido fantástico. Y en ese sentido pienso que José María Fernández, que tanto, digamos, abogaba porque este templo se recuperara, pero en definitiva estaba abogando por el resto de la ciudad, a través del conocimiento. Muchas veces en algunas ciudades se tiene tendencia a solo valorar determinados hitos, y parecía como que el resto no importaba. José María Fernández lo valoraba todo, ¿no? Y ya no me quiero extender más, simplemente decir que frente a la faceta de José María Fernández como pintor, evidentemente aquí ya se ha comentado, pienso que la faceta como investigador es casi tan importante, yo no diría más, porque evidentemente su obra pictórica lo es, pero pienso que por las repercusiones que ha tenido después en la ciudad de Antequera, creo que es fundamental. Yo creo que él casi no era consciente, o sí era consciente, porque yo creo que una persona que, como se decía antes, que guardaba todos los papeles, él guardaba todos los papeles porque aunque en su época a él no se le valoraba suficientemente, él sabía que el futuro estaba condenado a valorarlo. Y entonces, ese dejar tanto papel, tanto dato, tanta nota, tanta referencia, en definitiva es porque él sabía que cuando llegaría algún día en el que esta ciudad lo valoraría, ¿no? Y él en ese sentido nos facilitó, digamos, noticias. Yo creo que a lo largo de la tertulia podemos seguir hablando de eso. Muy bien, ejerciendo las atribuciones que yo mismo me he conferido como director de esta tertulia, he querido dejar en último lugar, no por nada, sino no por nada expreso, exactamente, por sus méritos, que no hace falta describir aquí. Yo creo que él lo ha dicho mejor que nadie. He querido dejar a don José Antonio Muñoz Rojas, que como todos sabéis es poeta, escritor, no sé cuántas cosas más. Yo quisiera leer unas palabras que él escribió en el catálogo de la última exposición, de la última serie de exposiciones que se hicieron en Antequera con motivo del centenario en 1981, en la que define a José María Fernández como pintor sobre todo y ante todo, con una vocación total y a veces sin esperanza. Bueno, yo primero voy a protestar porque realmente la autoridad debía haber sido luz. No está como alcalde, está como... Yo autoridad no sé nada, lo primero. Lo segundo es porque verdaderamente me siento anacrónico. Yo soy quizá el único que conoció y que trató algo a José María Fernández. Desgraciadamente lo traté tarde en la vida porque yo, que conocía a través de los artículos que ha citado nuestro amigo Jesús de Antequera por su amor, y creo que habría que pensar en el mérito que en aquel momento tenía publicar aquellos artículos, y es que no se perdieran. Insisto mucho también en lo que ha dicho nuestro amigo Pepe Rodríguez Galán en cuanto a Fernández, no solo como pintor, sino también, sobre todo, como investigador y curioso de todo el arte, curioso y amante. Esas son sus dos cualidades. Hombre que realmente no tenía una preparación universitaria nunca, que se la hizo él solo, que se buscó una serie de relaciones con las figuras más egregias de la crítica del arte de aquel tiempo, que todos conocemos, como Tormo, como Angulo, como todo el mundo, y eso acredita realmente y el respeto que todas estas figuras le tenían a Fernández. Para mí hay dos aspectos. Uno, el Fernández patético, tristísimo, que yo no conocí, que yo oí hablar de él como esta figura patética a que Madrona se ha referido.
y realmente a mí me impresionaba mucho. Yo entonces tendría pues 18, 20 años, un poco más, y me impresionaba mucho todas esas referencias de Fernández, las que yo de vez en cuando veía. Me decía, ese es Fernández. Fernández era una figura menuda, se escurría por las calles de Antequera, se le veía ahí, pero nunca tuve conocimiento, ni siquiera en alguna correspondencia que intenté tener con él sobre los años 20, porque Moreno Villa me pidió unos detalles sobre cosas de Antequera y yo acudí a él y no me contestó la carta, y la carta anda por ahí todavía. Pero luego, ya mucho más tardíamente, tuve la ocasión, y esta es una de las cosas que le di una enorme alegría, de poder ayudar a publicar La Iglesia de Antequera, el libro que se ha referido Jesús, porque para él fue una alegría enorme, no la esperaba nunca, la verdad. Yo me acuerdo que cuando vio las primeras pruebas del libro, aunque el libro está lleno de ratas y de confusiones en algún sentido, no por culpa de Fernández, pues realmente fue una de las grandes alegrías que se le pudo dar en los últimos años de su vida, que no tuvo alegrías casi de ninguna clase, hay que decir. El reconocimiento de Antequera a Fernández en su tiempo quizás no fuera tan escaso como aquí se apuntado. Hubo personas que lo respetaron, que le ayudaron y que trataron de sacarlo, pero era realmente era un hombre no solamente ignorado en Antequera, sino ignorado en Málaga, donde ya había un movimiento literario y un movimiento importante. Creo que esa figura patética de Fernández a mí no se me olvidará nunca. Cuando lo conocí, yo lo he referido alguna vez, un hombre más bien huidizo y tal, llegué a tener bastante buena relación con él, y realmente era una relación muy grata cuando era personal, de tú a tú, hablándonos, visitándolo en ese sentido, pero en general era un hombre huidizo, tímido, salvo ya en los últimos años de su vida en que se estabilizó un poco su situación económica, como ha referido nuestro amigo Pascales, y entonces ya realmente se hizo un hombre mucho más humano y mucho más asequible. En cuanto a su obra, insisto mucho en que el aspecto de investigador es importantísimo en la obra de Fernández. A mí me parece importantísimo. Es el hombre que realmente descubre el arte en Antequera. Antes de Fernández no hay las referencias históricas que todos conocemos, pero son referencias textuales exclusivamente, sin ningún ánimo externo. Y a mí me parece realmente justísimo este homenaje que se le tributa, y felicito a todos los organizadores del acto, y espero que nuestra amiga Belén nos dé pronto seguimiento. Yo también. Pues muy bien, pues si no tiene ningún inconveniente vamos a pasar nuevamente a unas imágenes de la obra de Fernández, que en este caso... Sí. Ya nos queda menos, José Antonio. Unas imágenes de la obra de Fernández, comentadas por don Jesús Romero, aquí en Santa María. No hace muchos años. Paula García Talavera. Bueno, precisamente cuando antes Belén estaba hablando sobre la obra de Fernández, nos comentaba que la mayoría de su obra es pastel, hay algo de dibujo y poco de óleo. Esto es un óleo de un fraile capuchino con el que él, me imagino que tendría amistad. Yo pienso que debe ser un fraile auténtico. Sabéis que muchas veces algunos pintores pues, vestían de fraile a cualquiera para pintarlo, pero en este caso sí. Esto es un pastel de, yo creo que debe ser ya después de la guerra civil. Bueno, es que muy conscientemente yo he querido poner este pastel. Bueno, este tema nos salta un poco. Esta Pepita Chacón, que es una mujer que los de su generación la conocen muy bien, muy guapa, con una historia apasionante, de una familia muy conocida aquí, acaba en Madrid, casada con un americano, que tiene una vida apasionante y sobre todo es un retrato de una mujer guapísima. Y esta, vamos a ver... Niña León Chica. Pues... bueno, la misma, claro. La misma, sí. No, Pepita me parece que era una niña de León Chica. Pepita Chacón. Pepita Chacón. Y esta es otra que fue también famosa en este tiempo y que ha muerto precisamente hace, pues creo que un mes más o menos. Se llamaba Margarita Franquelo y
una mujer también que cuentan que era muy guapa. Aquí concretamente este retrato a mí no me parece muy favorecedor para ella por lo que me cuenta. En cambio este es un tipo de los que él retrata con una pinta de labrador de huertano, hortelano, y probablemente sea uno de los personajes que repite luego vestido de Semana Santa. Tiene cara de bebedor. Es que yo me tengo que interrumpir porque quería el militar, pero en fin. Bueno, he pues, cortado porque quería el militar. A la vuelta... El militar sí parece decirlo, es el general Urbano. El general Urbano él hace en el año ese 32 que ha visitado antes, hay una exposición en Málaga, y él le hace este retrato, pero persigue una amistad con él. ¿Por qué persigue la amistad con él? Porque trata de que él remedie la situación del hijo en Zaragoza. Y esa amistad y la relación del hijo y el tema de Zaragoza, creo que también lo podemos tocar más adelante. Pues muy bien, pues a la vuelta de estos comentarios y de estas imágenes, a mí se me ocurre plantear una cuestión inicial antes de que José Antonio se nos vaya, que tiene mucha prisa por irse. Yo siempre me he preguntado qué hace el hijo de un comerciante antequerano de la calle Estepa, nacido en Logroño, Soto de Camero, qué hace en Barcelona cuando va a Barcelona, por qué va José María Fernández a Barcelona y qué hace allí. Parece que es una de las partes de su vida más desconocidas o más ocultas. No sé si alguien tiene... Yo creo que verdaderamente que primero quizás por huir de Antequera, en primer lugar, por quitarse de en medio de Antequera. Y segundo porque Barcelona evidentemente era el epicentro, era el centro que atraía a cualquier artista en ese momento, empezando por Picasso. A mí lo que sí me ha interesado mucho la posible relación Picasso, no sabemos nada, Picasso y Fernández, porque hay una serie de coincidencias de fecha muy curiosas. En la escuela de Bellas, este hombre va a Málaga a estudiar con Martínez de la Vega y esta gente. Martínez de la Vega era el amigo de su padre y el profesor con su padre en la Escuela de Bellas Artes de Málaga, coinciden en Barcelona. Lo que yo no estoy tan de acuerdo contigo, Manolo, es en la permanencia en el extranjero. Él permaneció muy poco tiempo en el extranjero. Quería afinar eso. Quería afinar eso, y porque, vamos, lo tenía anotado aquí. Tiempo, no pudo tener... no llegó a 3 años. No pudo menos. Menos aún, porque... No pudo tener influencia directa. No, eso lo quería afinar también. Sus influencias fueron catalanas fundamentalmente. Sí. Y no catalanas tan profundas como que en eso sí estoy yo de acuerdo. Él de Francia le interesa no específicamente... tan profundas como debían haber sido. Él le interesa específicamente en Francia un pintor que yo creo que no se ha citado y hay que citarlo, que es un pintor, por lo que decía Pepe Rodríguez en catalán, es un pintor del 18, y que es el que eleva la categoría del pastel a la categoría de pintura valorada. Yo he podido contactar de que en el 18 y a la época anterior el pastel no tenía la consideración como una pintura de primera fila. Y entonces él, en esta exposición que Belén, no sé si ha sido Belén o Jesús ha citado antes de Málaga, el tema de cuando él está escribiendo y se hace autocrítica, él hace una cosa muy curiosa y valora extraordinariamente a un pastelista francés del 18 que es Chardin. Chardin es un pastelista que yo he ido, acaso hecho a ver su obra, que no está expuesta entre los sótanos del Louvre, y de luego él le llama algo así como divino Chardin. A él le interesa mucho Chardin, y en los retratos le interesa también otro francés, que es Latour. Quiero decirse que estas dos figuras, y a él las que tendría que, como pista, Belén supongo que a lo mejor lo ha tocado o lo tocará, estos dos pintores son los que yo creo que influyen en Fernández más que ningún otro. Pero ¿cómo se parece lo que tú has dicho, la mentirosidad, Clint y toda esta gente? Belén. Y hay un tema, yo creo que Belén, con el tema de la influencia que pudo tener en el viaje, lo que está claro que Fernández estaba suscrito a muchas revistas europeas, donde evidentemente eran lo que llaman las revistas ilustradas. Las revistas ilustradas con reproducciones en color, eso no era decir un libro que se publica y tiene mucha vida, sino que evidentemente está saliendo constantemente, a él le está llegando y él está un poco al día de lo que se... Por eso cuando yo antes hablaba de Gustav Klimt, el pintor y toda la serie de pintores alemanes y austríacos y demás, todo eso le llegaba a él muchas veces a través de revistas ilustradas, ¿no? Y se conservan. Es decir, las revistas ilustradas se conservan y Belén pudo comprobarlo en una colección que está en un particular que las cogió tiradas, prácticamente tiradas, y que las guardó
con cariño, y después Belén la puede estudiar, y yo creo que quizás ella nos pueda, digamos, ilustrar porque se lo ha trabajado, ¿no? Fundamentalmente el motivo principal quizás no, pero sí el motivo que le da el último empujón para irse, o el primer empujón, es la Emilia. Evidentemente ese era el problema. Pero yo pienso, en los años son oscuros, verdaderamente oscuros. Yo los tengo, son difíciles de investigar también. Los años en Barcelona, ¿qué hizo en Barcelona? Él evidentemente pintó, intentó vivir de la pintura, porque tiene una carta a su madre que le dice: ya estoy a punto de vender un cuadro, ¿no? Y se la manda desde Londres. O sea, él estuvo pintando, pero yo creo, finalmente se vino, yo creo que por problemas económicos, porque no encontró su lugar, su sitio, porque no encontró salida, por algún problema de esto. Pero en principio se va por esto, pero también por una causa muy importante. Él, su expediente académico, y aunque me voy muy atrás, pero veréis por qué, su expediente académico en la Academia de Bellas Artes es bastante mediocre. Estudia pocos años y muy pocas asignaturas, muy poquito. A él le interesó verdaderamente conocer a Martínez de la Vega. Ese fue y yo creo incluso que dio clases con él particulares, porque Martínez de la Vega en sus últimos años se dedicó también a dar clases particulares y uno de los pasteles que hemos visto, que es el retrato, está dedicado con el amor de un maestro. ¿Qué quiere decir esa dedicación? Que yo tenía interés. La dedicatoria dice algo así como yo me la sé casi de memoria, que recuerde días pero no entiendo lo que quiere decir. Porque le dice a mi buen amigo José Fernández, con el cariño de su maestro y recordándole años tan amargos. ¿Qué quiere decir Martínez de la Vega ahí? Martínez de la Vega tuvo una vida, es que la vida de Martínez de la Vega es muy paralela. Únicamente, bueno, Martínez de la Vega tuvo un final desastroso física y moralmente, porque cayó en el alcohol, cayó en la droga y murió en 1905 pues, en muy malas condiciones. Fernández murió, no tuvo relación con ese tipo de problemas, pero con los problemas familiares, que es una vida pareja, prácticamente, porque también a Martínez de la Vega se le murió su esposa, y en el momento que le hace el retrato ya había muerto su esposa y había muerto su hija. Porque ahí tiene 14 o 15 años. Sí. Y entonces, pues, bueno, si quieres... Sí. No, con lo que decía que... y entonces, él se va, el expediente académico es mediocre, no tuvo premios en la academia, no pudo estar pensionado por nadie, ni por la Diputación. Se va porque tiene recursos económicos su familia, en principio, que luego yo creo que se le terminan y se tiene que volver antes que era, ¿no? Además, su madre estaba con él en Barcelona, ¿no? Mucho después, ¿no? Sí, bueno, él se va en el año 3 y vuelve en el año 12-13. 12-13 ya está definitivamente en Antequera, ¿no? 12-13, claro, sí, pero aproximadamente. Han pasado años que tuvo que vivir de algo. Algo quizás vendió, yo supongo que algo vendió, o dio clases, o incluso a veces en las partidas de nacimiento de su hijo pone jornalero. Yo dudo mucho, él siempre era artista y decía que era artista, en uno pone jornalero, yo bien, no sé por qué exactamente, ¿no? Si trabajó exactamente en algo. Estuvo viendo sus ahorros de lo poco que vendió posiblemente. Y a lo que iba, como no estaba pensionado, él se fue sin pensión, pero evidentemente atraído por la fama de los lugares a donde iba, y se fue para visitar museos, que los visitó muchísimos museos, ¿no? Desde el Museo de Luxemburgo hasta el Louvre y todos los museos que pudo, ¿no? Y se fue para ir a bibliotecas, que ya en esa época él estuvo interesado. Es muy cierto de la importancia de su labor investigadora, porque ya en esos años visitó la biblioteca del Escorial, visitó bibliotecas en Bruselas, o sea, era una actividad pareja, ¿no? Me pregunto si la razón de marcharse al extranjero desde Barcelona fue servicio militar, la primera. No iba buscando. En ese momento se tuvo que marchar porque era un prófugo, sencillamente. Yo he leído algo tuyo diciendo que la madre buscó la ayuda de hay cartas de... Yo, si os parece, por cambiar un poco de tercio, ya hemos visto antes, hemos escuchado, por supuesto, recordarle al público asistente que la tertulia está abierta, así que lo único que tienen que hacer es hacerme una indicación con la mano y yo estaré encantado de darle la palabra. Antes Jesús recordaba lo importante que ha resultado la obra de Fernández para los historiadores del arte en Antequera, que ha sido prácticamente trascendental. Yo me gustaría preguntarle a Jesús Martínez Labrador, porque ha hablado muy poco hasta ahora, ¿qué le deben los pintores antequeranos posteriores a la obra de José María Fernández? Bueno, yo creo que en principio...
Si quieres contestar a esa pregunta, la contestas, y si quieres hablar de otra cosa, lo haces. Pero bueno, quizás lo que apuntaba Pepe Rodríguez, hay un mismo cauce por el que andamos todos. Indudablemente, una de las orillas de ese cauce es el patrimonio. Crecer y vivir y criarse en una ciudad como esta. Yo por eso hablaba antes como, primero José María como criatura y luego como figura. Hay un cauce importante que es el sitio donde vives, la gente que te cuida, el entorno que tienes. Eso es lo que hace que en definitiva puedas ser o no ser figura, pública o privada. Yo creo que le debemos a él lo mismo que él le debió a la misma ausencia o a la misma penuria con la que se encontró cuando vivió. Y un agua principal de esa deuda colectiva que tenemos todos es indudablemente el sitio, el lugar. No solamente ya el lugar de piedra, sino el lugar, los árboles, el agua, el sitio donde vivimos. Eso, queramos que no, conforma una manera de vivir, de entender la vida, de pasar incluso las penurias y las desgracias y las enfermedades que quizás en otros sitios más tumultuosos no se pueda tener. Seguimos teniendo esa suerte de vivir en una ciudad de tipo intermedio entre las grandes masificaciones y las excesivas penurias del campo abandonado. Hemos mejorado con el tiempo esas condiciones y creo que en el fondo estamos todos lo mismo. Indudablemente le debemos a él muchísimo de esa conciencia de estar donde estamos. En primer lugar, yo creo que por su condición de pintor y paralelamente por su condición de investigador, pero yo creo que no se pueden separar ninguna de las dos cosas. Concretamente, yo tasaría como labor investigadora de primer orden el simple testimonio que él da gráfico, histórico, de los personajes de su época. Eso casi nos está dando una visión de la época, de quién eran las personas, cómo eran, qué caras tenían, qué ademanes, qué posturas. ¿Qué podemos decir que eso? ¿Que es una obra pictórica o es una obra histórica? Son paralelas, ¿no? En José María Fernández las dos cosas no se pueden disociar. Yo creo que es la misma cosa y el testimonio histórico que da su gráfica es tan importante como el que da su observación y su estudio teórico del patrimonio y de lo que él fue recogiendo, recabando y apuntando. Jesús quería apuntar algo. No, yo quería decir una cosa que me parece que es de justicia decirlo y voy a aprovechar la ocasión y yo sé que a él no le va a hacer gracia. Pues no lo digas. Y es el hecho de que, como todos sabéis, hoy la obra de José María Fernández es propiedad de todos los antequeranos, la obra que él dejó a su muerte. José María Fernández, cuando muere, no sabemos cómo, o mejor dicho, a nosotros la obra de José María Fernández nos llega en la caja de ahorros de Antequera, concretamente en la zona alta de la biblioteca. Y todos creíamos que efectivamente la obra de José María Fernández era de la caja de ahorros de Antequera, pero no lo era. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, hablando con José Antonio, hará pues casi 16 o 17 años o algo más, pues fui a hablar sobre José María Fernández. Y él me dijo, dice, yo tengo el testamento. Porque José Antonio era el albacea de José Fernández. Perdona que te interrumpa, hay dos personas que estuvimos muy cerca de Fernández cuando murió, tres personas. Una era Madrona. ¿Qué? Madrona, otra era Jimena Reina y la tercera era Alfonso Muñoz, que realmente fue un hombre que lo hizo muy bien con Fernández. Alfonso Muñoz emigró, no sé si ha vuelto o no ha vuelto, es pariente mío, sigue emigrado, ¿no? Y ese hombre fue clave en toda esta operación. Él fue el que asistió a Fernández para su testamento, el que, bueno, Fernández yo creo que ya tenía conmigo relación suficiente para hacerme albacea, pero fue un hombre absolutamente clave. Y hay que decir que si la obra de Fernández se ha conservado y ha llegado a nosotros, en buena parte se debe a Alfonso Muñoz. Pero la realidad que el albacea... Alfonso Muñoz, perdón. Que el albacea era José Antonio Muñoz Rojas. Entonces, al leer el testamento,
decía, dono mi obra a la ciudad de Antequera, que es el único amor que me queda en la vida, se habría muerto la mujer y todos los hijos, ¿no? Y de manera transitoria se depositaba en la biblioteca antequerana, hasta en tanto en cuanto el albacea entendiera que podía pasar a la ciudad de Antequera. La biblioteca antequerana, con los años, la biblioteca antequerana hay que decir que era una institución que se crea por un grupo de antequeranos que deciden hacer una biblioteca. Se hacen socios, pagan sus cuotas y tienen derecho a retirar los libros de la biblioteca. Con los años la biblioteca antequerana pasa a la Caja de Ahorros de Antequera y por tanto, como la obra de José María Fernández estaba allí depositada, pasa a la Caja de Ahorros de Antequera. Hace cuestión de 4 o 5 años, pues veíamos venir ya, hay que decirlo todo, la función de la Caja de Ahorros de Antequera con Unicaja y teníamos una preocupación de que se nos podía escapar la obra de Fernández. Entonces recurrimos a José Antonio diciéndole que como albacea que era, que hiciera una interpretación nueva, una interpretación ajustada a lo que decía el testamento, que era que donaba su obra a la ciudad de Antequera. Y entendíamos desde el ayuntamiento que la ciudad de Antequera no la representa nada más que el ayuntamiento. Los demás son entidades financieras, de ahorro, pero era el ayuntamiento. Así es. Entonces le hizo un requerimiento y a partir de aquel momento se llama la Caja de Ahorros con la interpretación que el albacea hacía de la obra, y entonces la Caja de Ahorros de Antequera nos dijo que efectivamente estaba de acuerdo, y a partir de ese momento toda la obra de José María Fernández la pasamos desde la última planta de la biblioteca de la Caja de Ahorros hasta el museo. Quiero decir que en ese momento la decisión de José Antonio, no, pero se nos pudo haber escapado. Por eso, yo aprovechando que estaba aquí, aunque sea que no le gusta, pues quería decir que si tenemos hoy la obra de José María Fernández en nuestra propiedad es porque José Antonio en aquel momento hizo el... No, perdona, Jesús, yo fui exactamente un instrumento porque la cosa estaba cantada. Fernández quería que la obra suya, su obra fuera para Antequera, absolutamente, eso estaba claro desde el primer momento. ¿Comprende? Por eso yo también he querido aludir a la labor de Alfonso Muñoz, de su pariente de usted, Madrona, y de Jiménez Reina, que fuimos, creo que yo no creo recordar más que los 3 que estuvimos en el entierro de Fernández. En el desentierro, perdón, en el desentierro y en el entierro, que fue lo más patético de todo. Entonces, en el libro de las iglesias, hablando del entierro de don José, yo no estuve porque me cogió que estaba yo en Madrid, pero mi padre estuvo. Y pone, estuvieron José Antonio Muñoz Rojo, Francisco Jiménez Reina, Francisco Madrona, y es José María Madrona. Es una errata. Pepe quería apuntar. Alfonso Muñoz estuvo también en el... Pepe quería apuntar algo. Yo quería decir algo que se me ha ocurrido escuchando a Jesús, ¿no? Bueno, con el que me peleo habitualmente, ¿no? En fin, tenemos tertulias frecuentes de discusión y de polémica, ¿no? Y otra vez más, pues, no estoy de acuerdo con algo que ha dicho. Con todo el cariño, vamos, que nos une, ¿no? En fin, a mí me parece que no se puede valorar de igual manera, digamos, la trayectoria, el futuro de la obra, digamos, de investigación histórica de José María Fernández que la obra artística, ¿no? Que creo que son dos obras importantes, las dos, ¿no? Pero me parece que no se puede meter todo en el mismo saco, como Jesús ha pretendido, un poco por escurrir el bulto de sus dependencias de José María, ¿no? A mí me parece que por un lado ha quedado claro, con todo lo que ya se ha dicho esta noche, que la obra de investigación histórica de José María Fernández ha tenido una clara repercusión en Antequera, en muchos aspectos. Es decir, hay una escuela de investigación histórica y artística en Antequera en el siglo XX que nace con José María, que sigue con algunos de los que estáis aquí sentados, es decir, con Cascales, este hombre que ha levantado un museo, hace un elemento fundamental para el mantenimiento y la conservación de nuestro patrimonio, con Jesús Romero, como concejal y luego como alcalde para restaurar y para mantener todo lo que hoy tenemos, con Antonio Parejo, como investigador de nuestra historia y con la publicación que en este momento tiene Antonio, donde bueno, hay una playa de señores que están dedicándose a investigar aspectos minuciosos de nuestra historia, ¿no? Y con personas como Belén, ¿no? Bueno, que ahora mismo es una especialista en la obra artística, ¿no? Yo creo que la fecundidad de la tarea de la investigación histórica, del papel de José María Fernández como erudito de la historia de este pueblo y de la riqueza artística de este pueblo, me parece que es indudable, ¿no? Es decir,
no solo en cuanto a obras publicadas, sino en cuanto a la realidad de un pueblo que ha salvado su patrimonio, entre otras razones porque ha habido un señor que en determinado momento empezó a empujar aquí por estas cuestiones, ¿no? Pero sin embargo, a mí me parece que la obra artística no ha ocurrido igual. La obra artística no ha ocurrido igual. La obra artística, a pesar de que cuando preguntaste tú a Jesús por la relación entre la obra de Jesús y la obra de José María, a mí me parece que hay elementos comunes, aparte de los que ya he mencionado. A mí, por ejemplo, siempre me ha parecido muy parecido el tratamiento que Jesús Martínez Lavado tiene de los elementos populares. Jesús tiene muchos dibujos, mucha obra, mucha escultura sobre elementos populares, y el cariño, la devoción con que Jesús trata a los personajes populares, me recuerda siempre mucho a la manera con que este hombre tenía de tratar a los personajes populares de Antequera, es decir, las caricaturas. Por eso yo he dicho, perdona que te interrumpa, sí, Pepe, que eso es parte del entorno, ya, que a pesar de no habernos conocido, eso lo da la tierra, lo da el agua, lo da la gente. Pero bueno, hay otra pintura, hay otro sentido de la caricatura, digamos, que ridiculiza al personaje. No hay ni una caricatura que yo conozca, ¿no? No conozco toda su obra, que ridiculice a la gente. ¿Hay algún antecedente en Antequera en el siglo XIX de Fernández? Tenía una memoria fantástica. Sí, pero yo le pregunto, ¿qué porque hay, familiares. Efectivamente, sí, en Antequera en el siglo XIX hay un movimiento literario, todos lo conocemos, todos lo localizamos. Sí. Pero Fernández aparece como un fenómeno extra. Aislado. Fuera del contexto antequerano. Belén, creo que siempre fue considerado un exótico. ¿Qué? La palabra exótico se nombra en todas las críticas que se le hace. Él siempre fue considerado como un exótico, como un moderno, como un independiente, no tiene nada que ver, como incluso él mismo se lo considera también. Me da la impresión, ¿no?, que incluso hoy en día sería tildado en Antequera de exótico, me da la impresión. Me da la impresión. Bueno, creo que se nos va el tiempo. Llevamos hora y media aquí, parece mentira, y la verdad es que no queremos. La verdad es que uno no se cansa con estas cosas. Pero José Antonio sí está cansado. Entonces, recordaros que estamos en una fiesta de cumpleaños. Como fiesta de cumpleaños, en la sacristía hay una copita de vino para brindar, como han hecho en Málaga por Picasso, para brindar aquí por José María Fernández. Sí, tú querías decir algo, venga, adelante. Estamos hablando un poco de la obra. Yo he tenido la suerte de estar en esta segunda planta de la biblioteca y he visto parte de su obra, pero no sé si hay aquí mucha gente que haya visto la obra de José María, puesto que en su testamento deja dicho que es para el pueblo de Antequera. Me gustaría que, lo siento, pero que yo guía más alcalde, pues nos diga si hay alguna posibilidad de que esa obra que es para Antequera la puedan ver los antequeranos. Claro, cuando esté montada. Aquí no ha venido como alcalde, ha venido como pues, yo se lo iba a decir de todas formas. Te dice Madonna o José María. Tengo que decir que efectivamente la obra de José María Fernández se tiene que poner al público. 20 o por ahí. En primer lugar, precisamente coincidiendo con que el próximo año, estamos aquí casi por eso, ¿no?, se va a celebrar el cincuentenario de la muerte de Fernández, el ayuntamiento, y aquí tenemos al concejal de Cultura, tenemos planteado hacer una exposición que se va a llamar La familia de José María Fernández. Es decir, que va a ser un poco una especie. Bueno, la obra de José María Fernández se expuso en el 77 y se expuso en el 81 de manera amplísima. Es decir, que realmente yo creo que muchos antequeranos la conocen. Lo que no pueden es visitarla asiduamente, puesto que hace falta una exposición más. Nosotros en Calle Encarnación estamos haciendo un edificio en el que una de las plantas completas está planteada para la obra de José María Fernández. Lo que pasa es que todavía no está acabado. Y también lo que está claro que precisamente en el Museo Municipal yo creo que de alguna manera teníamos que habilitar una sala para que por lo menos lo más fundamental se pudiera ver. También tengo que decir que de manera provisional en el Pósito, cualquier antequerano que quiera ver parte de la obra de José María Fernández, con que visite el Pósito, allí tenemos pues del orden de 10 o 14 obras que están expuestas, teniendo en cuenta que si tú vas al Prado y quieres ver a Zurbarán, ves 4 Zurbaranes. Si vas al Pósito puedes ver como mínimo 10 o 12 obras de José María Fernández. No es todo José María Fernández ni muchísimo menos, pero vamos, que quien quiera ver algo de José María Fernández, con ir al Pósito puede verlo. Y por supuesto la exposición que vamos a montar el año que viene, digo, de la monográfica sobre la familia de José María Fernández, y el tema va a ser la familia de José María Fernández, porque precisamente como fue una persona que vivió durante toda su vida en la miseria, hay que decirlo así de claro, Fernández vivió en la miseria, salvo sus últimos años, que siendo archivero ya tenía una situación económica un poquito más saneada, tampoco tenía grandes gastos. Sabemos que Fernández todos los días lo que hacía era tomarse el cafelito en el casino, comer, yo
yo creo que no comería. Le gustaba comer, pues estaba muy flaco. Es decir, que grandes gastos no tenía, ¿no? Quiero decir que efectivamente la 40 años que se había muerto. Que la obra de José María Fernández, la familia, evidentemente la mujer fue su modelo, modelo que efectivamente no tenía que pagarle, y la pintó 800.000 veces, desnuda, vestida, pastel, retratos, de todo tipo. Y los hijos, por supuesto, los pintó un montón de veces. Incluso en los dibujos también aparecen cosas muy bonitas, los niños durmiendo sobre el tapete de la mesa estufa, los niños... Esa es de las partes más tiernas de Fernández. De las más bonitas. Ahí aparece un Fernández que verdaderamente no tiene nada que ver con la imagen. Es un hombre enormemente tierno. Por eso digo que la obra de Fernández, que evidentemente en el edificio de calle Encarnación tenemos voluntad de plantear la sala, pero que de momento en el Pósito quien quiera ver parte de la obra de José María Fernández puede verla, entre otras, por ejemplo, en su famoso autorretrato, o mejor dicho, dos autorretratos, uno al óleo y otro al pastel, uno de ellos muy conocido porque aparece en todas las publicaciones. Sí, nos íbamos a despedir, pero como continúa la cosa, pues Pepe... Una reflexión solo, José Antonio, si me permites, ¿no? Mira, yo lo que estaba pensando era en el sentido de diferenciar entre el papel o la influencia de José María Fernández como investigador del arte, ¿no?, integrano, y como artista. Es decir, mientras que se da esa fuerte influencia de su función erudita, digamos, sin embargo, como artista, salvo 4 observaciones que podemos hacer, no podemos decir que los artistas antequeranos contemporáneos sean deudores de su obra, ¿no? Y eso, claro, eso se puede explicar por muchos motivos. Obviamente, el momento artístico que vivimos a final del siglo XX no es el mismo que en el que él se movió, o por lo menos el que él, digamos, prefería, ¿no? Hay muchos motivos, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que también puede explicar eso es la escasa difusión de su obra hasta ahora, ¿no? Es decir, yo creo que la pregunta en ese aspecto que se ha hecho, pues, es pertinente, ¿no? Y enlazo esto con la cuestión que tú me decías a mí al principio de, digamos, a ver si yo decía algo educativo. Realmente, una de las cosas que se me ha ocurrido para esta tertulia era decir algo educativo dada mi deformación profesional, ¿no? Y entonces yo creo que ahora mismo la Consejería de Educación tiene un programa, que es el programa de Cultura Andaluza, que está sirviendo para difundir la obra y las personas vivas, incluso de investigadores, de creadores de la cultura y del arte andaluz contemporáneo, ¿no? Entonces, yo creo que existe la posibilidad de hacer un programa educativo, ¿no?, digamos, dirigido a los niños de Antequera y de su comarca, que haciendo una selección de obras y haciendo unos materiales didácticos, aquí hay compañeros, hay profesionales, centros profesores, los centros docentes que lo podrían hacer maravillosamente, y que permitieran, digamos, que esa obra pudiera ser conocida por los niños antequeranos de manera general y permanente, si es posible. Aparte de lo que el ayuntamiento haga, que obviamente los proyectos que tenéis, pues yo creo que eso es lo que asegurará de manera definitiva, pues una exposición dentro de las limitaciones que se puedan tener de su obra, ¿no? Pero yo creo que ese aspecto educativo que podría ser llevado a cabo por la Consejería de Educación, por el Ayuntamiento, por las instituciones que correspondieran, es posible técnicamente, y yo creo que sería tremendamente positivo para que la juventud antequerana, digamos, se forme en el respeto y elaboración de una obra tan rica como esta. Y yo quería aclarar una cosa, y es que quizá lo que aquí en esta noche no se ha dicho es que precisamente sobre la obra de Fernández se ha hablado mucho, pero se ha escrito muy poco. Es decir, no existe una monografía sobre la obra de Fernández ni mínimamente escueta. Es decir, yo creo que sobre Fernández se ha escrito muy poco, poquísimo, y hay determinados, digamos, lugares comunes a los que siempre se recurre, que es el prólogo que hace José Antonio en la primera edición de la Iglesia de Antequera. Un prólogo más extenso en la segunda. Un prólogo más extenso, que es un poco la ampliación del primero, aumentado, y es que no hay más. Entonces, claro, se da la circunstancia de que algunos hemos publicado algunas cositas, pero cositas un poco de andar por casa, y precisamente cuando Belén llegó a Antequera, que precisamente venía a través de Rosario, ¿no?, y de Eugenio, del Departamento de Arte de Málaga, le decía, mira, en Antequera hay un pintor que es muy interesante, sobre el que nada se ha escrito, y prácticamente es que no se ha escrito nada, ¿eh? Sobre Fernández hay que decirlo, estamos aquí todos reunidos, parece como si estuviésemos hablando de un señor donde, si queremos saber algo de él, nos vamos a la estantería, buscamos la palabra Fernández y tenemos varias publicaciones sobre él. No hay absolutamente nada. Porque fíjate otra cosa, que Málaga no ha tenido interés por Fernández.
Esto es otra cosa curiosa. Ni Antequera. Ni Antequera tampoco. Entonces, pero Málaga ha ayudado a Fernández, una ciudad de pintores como Málaga, que la verdad que lo ha sido. No tenía interés por Fernández. Yo recuerdo que el texto que tú leías antes del año 81, lo que se pretendía eso fue publicar. Era el comentario previo a una serie que llamamos, me parece, esto era una plazuela, pero que se abría sobre el centenario de Fernández para volver a publicar todos los artículos de Antequera por su amor, sí, y de los Antequeras, que se volvieron a publicar todos, incluso utilizando los mismos clichés de estos de imprenta del año Catapum que se utilizaron. Pero precisamente por eso, cuando Belén, digamos, planteó su voluntad de hacer el estudio de Fernández en profundidad, dije yo, aquí tenemos el libro de Fernández. Y yo, curiosamente, Belén llegó un poco escéptica a la figura de Fernández, venía un poco buscando el tema de una tesina. Entonces decía, un pintor de Antequera que tiene dibujos, que tiene pasteles, que tiene óleos, eso da para una tesina. Y para la tesina se puso a investigar, digamos, tal como ella lo hace, y le ha dado un tocho nada más que para estudiar los dibujos. Y al final nos va a hacer la tesis doctoral, me parece, sobre los dibujos. Es decir, que Fernández le da para varias tesis doctorales. Y yo siempre le decía que, aunque ella quiera publicar la tesis doctoral sobre los dibujos, en este momento tiene casi la obligación moral de hacernos esa monografía de 200, de 300 páginas sobre Fernández, para que al final podamos hablar sobre algo que está publicado, porque estamos hablando sobre un señor del que todos hemos dicho lo que se nos ha ocurrido, no se sabe pero nada, que no está escrito en ningún lado. Entonces, para ir al tema de gabinete pedagógico o algo por el estilo, evidentemente hay que trabajar sobre una bibliografía, y no la hay. No hay nada. Y en ese sentido me parece que habrá que corregirlo. Creo que viene al hilo del asunto, no quiero abusar, creo que todos tenemos ganas de terminar, incluso de seguir hablando ya de otra manera, pero yo sí que quería hacer una petición a todo el mundo. La labor que podamos crear sobre el interés sobre José María Fernández no es solamente una labor de investigadores. Yo estoy seguro de que hay muchos dibujillos, de que hay cuadros, de que hay revistas, de que hay cartas, y que hay cosas en casas particulares, en colecciones privadas. Pues claro, una cosa es la colección patrimonial que él donó al final de su vida, que digamos que es lo que él conservó de todo lo que hizo, la donó a la ciudad, y otra cosa es ese posible cúmulo de cosas que haya repartidas y que a lo mejor mucha gente las tiene sin saber de quién es. Pero entonces, la proporción, de lo que la se trata proporción es bajísima. Pues claro, o sea, la relación entre la colección importante que hay recogida y lo que hay en la calle, que está más o menos catalogado también, yo no me atrevo a decir qué proporción, pero es bajísima. Pero no, de lo que sí estoy seguro, perdón, en casa particular. Un minuto solamente. Quería cerrar. El interés de este acto no es indudablemente diseccionar todo lo que podamos hablar de Fernández, sino empezar el año para que cuando celebremos el 50 aniversario de su muerte, durante este año hayamos hecho todo lo posible para que la figura tome su verdadero valor. Belén. Lo que, a propósito de lo que ha dicho tú, que el Instituto José María Fernández me ha invitado ya a una conferencia para los alumnos, que es una cosa que me parece fundamental, empezar con los alumnos a fomentar el interés por el personaje. Y también decir que a pesar de ser un independiente, un exótico, y que no se le valoró, los pintores malagueños no lo valoraron, porque como dije, en el año 24 se le estaba todavía descubriendo al pobre, ¿no? Y ya llevaba pintado lo suyo. Había hecho, no, en el año 16 en Antequera hizo una, y económica. Pero es del 32, del año 32, del 32, sí. Y en el año 24 fue la primera vez y se le descubre como un muchachillo que acaba de empezar, ¿no? Un poco triste. Y decir que a pesar de eso, la aportación, por lo menos del campo de los dibujos, que es lo que yo he estudiado, a las poéticas finiseculares, al modernismo, estaba comentando fuera de conversación, del simbolismo, no en forma, pero sí en espíritu y en temas, ¿no? En conceptos, porque José María Fernández fue un romántico y en el final de siglo pues recupera ese romanticismo a través de las poéticas finiseculares, ¿no? Del simbolismo, del modernismo. La aportación que va a hacer a la pintura malagueña es importantísima, porque las poéticas finiseculares en Málaga, pues Martínez de la Vega, Pedro Sáenz, Jaraba y para ustedes contar, ¿no? 4 pintores, 3 pintores, cositas sueltas. ¿Tiene relación mucho con Jaraba, por ejemplo?
Personal, no, sí, bueno, coincide en la exposición del 24, por ejemplo, y en cositas, pero muy poco, muy poco. Sí, sí, y la obra de Pedro Sáenz también, por eso, porque están en la misma onda, pero es casi sorprendente que José María Fernández pudiera dar de sí todo lo que dio cuando estuvo unos años solamente y luego no sale de Antequera, pero en Antequera es cuando explota, es como una esponja que ha ido captando todo, hace una especie de cóctel, lo pasa por su persona, por su vida, por su personalidad, y entonces cuando lo lanza sin enseñarlo a nadie, como digo, por lo menos la obra que yo he estudiado, una obra propia, un diario, una cosa muy íntima, pero de una aportación fundamental a la pintura malagueña, desde el punto de vista de las poéticas finiseculares. Pues muy bien, yo creo que podríamos seguir así hasta mañana por la mañana. Hay muchos temas más que se quedan en el tintero, que son muchos. José Antonio se marcha ya, no aguanta más, pero vaya, ya nos despedimos. Ya es la despedida. Como decía, se nos quedan muchos temas, ¿no? La dicotomía modernismo-98, por ejemplo, su influencia, su pasión por Goya, su dimensión de escultor, totalmente oculta, pero que sin embargo aparece en el año 16 en alguna referencia. Y además son vagas y sublimes, son simbolistas, son modernistas, pero no se sabe. En fin, 100.000 cosas más, como digo, que nos darían para varias tertulias. Y recordaros que hoy es el día de nacimiento de Fernández y que curiosamente el 12 de octubre del año que viene será el día se conmemorará el 50 aniversario de su muerte, el día de su muerte. Por tanto, tenemos todo un año por delante para hacer cosas. Lanzamos el reto desde la hoja para que se hagan cosas. Esperamos que alguna de las iniciativas o algunas de las cosas que se han comentado aquí tengan lugar más adelante con forma de iniciativa. Que Belén pueda publicar su libro. El Ayuntamiento le ha echado un capote magnífico. Esperemos que lo veamos publicado. Y agradeceros vuestra asistencia aquí en Santa María, a los que estáis aquí y a los televidentes de Teleantequera que no hayan visto de su casa. Terminamos con unas imágenes de algunos aspectos de la obra de Fernández con el último bloque que teníamos seleccionado. Muchas gracias y buenas noches.